Esto de hacer unas quintas jornadas del misterio es como la Fórmula 1, ¿no? Si parpadeas te lo pierdes. Los que están fuera se los van a perder. Ecuador del programa que tenemos hoy y que ya hemos dejado atrás a nuestro compañero Antonio Puente Mayor, hemos dejado también a Miguel Aracil y ahora de alguna forma Marisol. Dime. Tiene la voz tomada, ¿eh? Yo tengo la voz que quiero, ya te lo dije antes, que no te quieres enterar. Bueno, Marisol, ¿cómo te lo estás pasando? Hoy divinamente. Te lo estás pasando bien, ¿no? Sí. Este es el momento más esperado del año en Bormujo. Normal, con tanta estrella, tanto presentador tan guapo. Que Dios te conserve el oído porque la vista la has perdido, ¿eh? Bueno, ¿Y he qué te perdido iba a tantas cosas, mírame. ¿Qué te iba a decir yo? Me gusta tu indumentaria, me gusta cómo vienes. He visto a tu novio por ahí. Sí. Menos mal que este año han invertido en atrezo porque me tenían en cuero. Te tenían en cuero, además, de verdad. ¿Ahora quién viene? ¿A quién presentamos ahora? Pues ahora vamos a presentar, nos visita Juan José Revenga. Pues que suba Juan José Revenga acá, que vamos a... Hablar de Juan José Revenga para mí es muy complicado, porque yo tenerlo en Sevilla, yo me acuerdo de los viejos tiempos de Don Cecilio, donde se hicieron muchas cosas bien y muchas cosas regular, pero nos lo pasábamos bien. Y en cierta forma traerlo aquí a Bormujos es un poco tener aquel aroma de aquellos años que disfrutamos tanto, ¿verdad? Hemos cambiado de escenario, somos algunos años mayores, no mucho más, Juanjo. Poco. Pero poco, lo seguimos disfrutando. Y Juanjo es una de estas personas que a mí me alegra tener aquí porque es una persona que... ¿Tú qué edad tienes, Juanjo? 64. 64 años, pero tú lo has vivido intensamente. He vivido 232, por lo menos, y lo que me extraña es que siga aquí, después de todo. A mí también. Hombre, me extraña a mí, no te va a extrañar a ti. Normal. De las experiencias que tú has tenido, Juanjo, fíjate que hoy nos va a hablar de... Ahora hablo de ello, de las experiencias que tú has tenido fuera, que has estado en muchos sitios muy chungos. ¿Dónde lo has pasado peor? Hombre, miedos en muchísimos, en casi todos. Ha habido muchas guerras también por medio, ha habido muchos intentos de fusilarte, ha habido muchas cosas. Pero un miedo de verdad, el miedo lo tienes a lo desconocido, a lo que no sabes lo que hay y que tienes que ir. Tienes que entrar y no sabes lo que va a pasar. Cuando entras y conoces eso es cuando te viene el miedo real. Cuando ves el miedo real a algo que te aparece cuando tú no quieres que aparezca. Y que hace que él haya vivido aventuras tremendas. Has estado en Irak, has estado en Kosovo, te has ido a México, a Rusia, exactamente, has estado en la trinchera, como se suele decir. Has vivido momentos muy duros y prueba de todo ello son los libros que va dejando. Y sin embargo un día se cuela en el misterio y nos lleva, junto con Lorenzo Fernández, a viajes que han sido alucinantes, Juanjo. Sí, ha habido muchos como esto, de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de zombies, de vudú, de religiones, de magia, pero de cosas increíbles. Pues increíbles cuando no las ves. Cuando llegas y lo tienes delante, dices, sí, es verdad, si es que esto existe. No es el por qué no, es por qué está esto ahí. Existe. Yo además a Juanjo le agradezco profundamente, él lo sabe, cuando yo me meto en el libro de zombies, de muertos vivientes, la persona que yo tenía en el otro lado era él. Hay fotografías en ese libro de zombies que son suyas. Es decir, y siempre le voy a estar agradecido, ya no por la amistad, sino porque hay algo más que nos une y que, bueno, son los lazos del destino que hacen que Juanjo y yo, aunque hacía tiempo que no hablábamos... Y es verdad,
Pero es que tú sabes que la amistad se basa en eso. ¿Me tienes que hacer un favor? Sí, dime qué quieres. Y luego ya me dices lo que sea. Pero de momento sí, en eso se basa la amistad. Pues ese es el espíritu de Juanjo Revenga y con él os voy a dejar para que os hable precisamente de qué, de zombies, de muertos vivientes. Una experiencia muy personal en tierras de Haití. Un fuerte aplauso. A ver si sale. Ahí está. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias y vamos a ver cosas pues extrañas o que, como decíamos ahora, que pueden ser increíbles, pero al contrario, cuando más lo vas conociendo, más vas viendo lo poco que conocemos o lo que sabemos o lo que nos quieren contar. Todo lo que van a ver aquí son fotos mías, no hay ninguna de Internet, no hay ninguna foto bajada de Internet. Ahora, en estos tiempos, que todo el mundo sabe de todo el mundo opina, sienta cátedra sobre estos temas, sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que sea magia, brujería, vudú, zombificación, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe, pero hay que vivirlo, hay que temerlo, hay que pasarlo mal y bien, porque esto es todo como en la vida, hay muchos momentos malos, pero también buenos y hay que recordarlos, son los que hay que recordar. Aquí podemos ver cuando empieza esto que empieza en África. Estamos hablando del vudú. Decimos, bueno, ¿el vudú qué es? El vudú es la religión más antigua del mundo. Tiene 7.000 años de antigüedad. Y 7.000 años engañando al hombre son muchos años para que esté utilizando una religión que no vale para nada y que sea todo mentira. Es lo que terminas viendo. El vudú también, a lo largo de toda su historia, pues ha tenido muchas mezcolanzas con otras religiones, con la católica, pero siempre terminan volviendo a sus orígenes, ¿no? Terminan volviendo a los orígenes tribales, a que cuando el hombre empezó el Australopithecus, o empezó a de verdad ser un Homo sapiens, pues lo primero que tenían fue la religión. Primero vino la religión, con él venían los miedos y con ellos venía pues el temor a no comportarse en condiciones que tendrías el Dios castigador, como en todas las religiones, ¿no? Del vudú se habla y se dice que, bueno, que hay varios tipos de vudús. Aquí la gente o los entendidos que hablan sobre esto después de leer Wikipedia. Y te dicen, no, es que hay dos tipos de vudú, el vudú congo, el vudú malo, el vudú negro, hay distintos tipos de vudú. Vudú, señores, hay uno, el vudú está hecho para el mal y para que le obedezcas. Y luego tenemos el máximo castigo, pues el máximo castigo vudú siempre ha sido la zombificación. Y ahí tenemos la pregunta del millón. La pregunta del millón es si el zombi existe. Pues por supuesto, existe, el zombi existe, no es el de las películas de George Romero en la tele o en el cine o en las series que estamos viendo, pero el zombi existe. Al ser el mayor castigo se consigue con magia, pero un tipo de magia es muy diferente, se consigue con la tetrodosina, que es el veneno del pez globo. El veneno del pez globo, que es 100.000 veces más potente que la cocaína. Es algo que solamente con pisarlo, el veneno que lleva en la espina el pez globo, con pisarlo te entra en el torrente sanguíneo. Un veneno que te entra y te deja pues con 2-3 pulsaciones por minuto, muerto. Cualquier médico certifica tu muerte. Pero ahí viene lo interesante, luego hay que despertarte y que seas una persona normal, lo cual es imposible. Despertarte no te despierta nadie, a no ser que venga un bocor, un brujo, un hechicero vudú, y esos son los que consiguen despertarte con cánticos, con las friegas de la ruda, las famosas hierbas que se han utilizado en el chamanismo durante toda la historia, y esos cánticos milenarios africanos. La tetrodosina se ha intentado investigar pues, por todo el mundo. Universidades americanas han enviado científicos a Haití a ver qué es lo que pasaba, porque podía ser un anestésico maravilloso, que te despiertas y podías estar bien. Pues era imposible. Lo único que conseguían con eso era matar donde probaban. ¿Por qué? Porque le faltaban las alas de murciélago, el corazón de buey y los cánticos mágicos. Pues no seremos nosotros los que digamos que no, pero la realidad es que no funcionaba si no llevaba eso. Eso es la realidad de lo que es el polvo zombi, que se hace con eso, básicamente. El avance que ha tenido esta religión durante desde hace 7.000 años, pues es tremendo, y sobre todo en África. Pero en África, como todas este tipo de religiones, de ceremonias, siempre es mucho más suave, más inocente, todo va mucho más
más como para niños, ¿no? Es mucho para niños, se asustan de cosas que ahora veremos en Gungus, porque vamos a dar un pequeño viaje por el mundo y por todo África y los distintos tipos que tienen de verlo. Esto es en Camerún, que también hacen otro tipo de ceremonias, la ceremonia de las vírgenes, que también lo mezclan con el vudú, lo mezclan con otro tipo de religiones, como decía Miguel, las animistas. Porque claro, estos, los primeros dioses, ¿qué eran? Pues los primeros dioses pues eran las montañas, eran los cocodrilos, era la tormenta, pues lo lógico que puede ser. Hasta que de repente empezaron a tener otros dioses, empezaron a bajar otros dioses a la tierra, todos esos dioses que venían de lugares brillantes, que venían venían del sol, o a lo mejor venían en naves brillantes o lo que quieran decirle. Pero lo cierto es que igual que la evolución, hay muchas cosas que solo se pueden explicar así, que alguien se lo enseñó, alguien les dijo esto es así, porque es como el hierro, dicen, no, es que claro, es que hay tanto hierro, la edad de hierro, el hombre llegó y empezó a trabajar con el hierro. Y hay quien le dijo al hombre que había que fundir una piedra a 800 grados para que eso sacara el hierro. Y los sacrificios, aquí tenemos algunos de los sacrificios en el vudú, siempre hay que sacrificar, siempre hay que matar, siempre hay que sacrificar para que la sangre de los animales manche la tierra y no la manche la de los hombres. La música, que es importantísimo, sobre todo cuando ves en una ceremonia, y he visto cientos de rituales en todo el mundo, siempre se colocan con algo. Aquí estamos, dicen, no, es que es lo que toman, se toman unas hierbas mágicas, bueno, el ayahuasca, por ejemplo, que es otro veneno, eso lo que te lleva es la inconsciencia, ¿no? Te lleva a otro tipo, a otra conciencia o a otros lugares. Pero esto, cuando llegan a ese estado de estar fuera de sí, de inconsciencia, o de ver incluso más que vemos nosotros, sin tomar nada, es cuando empiezas a preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando o por qué? ¿O por qué pueden hacer eso sin tomar nada? Simplemente con músicas, con cánticos y con creencias. Como te dicen muchas veces, es que en el vudú no puede hacerte daño, no puede hacerte ningún daño si no crees en él. Ya, pero cuando ves este tipo de ceremonias y ves a un señor clavándose un cuchillo sin ningún dolor, ves ese tipo de sacrificios, el ambiente, lo que se empieza a mover allí, no es que creas y digas, pues nada, a partir de mañana ya creo yo, ya me tienen, que me apunten también a lo del vudú. Pues no, tú no es que creas, es que estás metido en él, es que estás metido, ya te das cuenta que eres débil y eres capaz y son capaces ellos de entrar en ti. Porque viajar por estos sitios ya ven cómo es de complicado, es complicadísimo, duro viajar por el África Occidental, que es donde todo empezó. Las etnias que se llevaban de esclavos para América o para todo el mundo, que salían de África Occidental, eran de las etnias Fon y Yoruba, que eran los magos más potentes y temidos en todo África. Y eso era la gente que se llevaban. Y además de llevarse a los Fon y a los Yoruba, se llevaban mandingas, que eran los guerreros más fuertes. Imagínense a esto ya saliendo de África. Ahora nos vamos para América y lo que se convirtieron esos hombres allí. Porque en África hay mucha magia, por supuesto, como en todo el mundo, pero aquí dicen, bueno, es que como están más atrasados siguen manteniendo la magia. No siguen manteniendo la magia, es que ahí empezó todo y han tenido más miles de años para acostumbrarse a esto, conocerlo y saber trabajarlo. Esto es un exorcismo en Dakar. Allí las mujeres están poseídas por el demonio, allí están esperando en un patio para entrar a una casa donde va a haber un brujo que les va a sacar el demonio. Vete a saber si es que la mujer ha dicho que no fregaba los cacharros ese día y ya dice el marido, tú estás poseída, y se la llevan aquí, porque ya verá cómo es la solución, cómo son los exorcismos. Ves mujeres de 30, 40 kilos que no las sujetan entre 3, 4 personas, dando saltos cuando entran en esas habitaciones. El que está ahí detrás de la camisa naranja, el Seibatu, que es el brujo, que les quita el demonio a base de palos. Y ya está. Y les empiezan a dar palos hasta que dicen, no me sacuda usted más, que ya no tengo yo el demonio dentro. ¿Que no es un tipo normal? Por supuesto. Mire la mirada, las miradas. Las miradas siempre en este mundo mágico, esas miradas no son normales. Esas miradas son como si le miraras al demonio un día a los ojos, pues te iba a responder así, mientras no te sacuda como estos. Muy difícil entrar, muy difícil que te permita estar con ellos. Este fue en Dakar, en un barrio súper perdido, que no sabía ni el taxista se atrevía a llevarnos hasta allí. Y ya cuando entramos y empezamos a ver 4 o 5 mujeres dando saltos, que aparecía, la sacudía, y dice, ya estoy bien, y ya salían luego con el marido de la mano y se iban para la casa. Lo que no sé es quién iba a fregar los platos ya, ese día está claro, que ya no iba a decir que no. Y bueno, esto pues es otro, este es en Camerún, en el sur de Senegal. Esto fue en el sur de Senegal, está enseñando al niño la magia.
La magia, que es lo que de verdad mantienen, porque si aquí tienen una enfermedad o tienen un problema con alguien, en África nunca se va a un médico, se va a un hechicero, un mago, a un brujo, aunque cobre 10 veces más. Y estamos hablando donde no hay recursos, de lugares donde el dinero es mucho y muy importante, con lo cual, ¿por qué siguen yendo a estos? Lo que les decía antes, 7.000 años o 10.000 años equivocándose el hombre no se va a equivocar. Ha tenido que ver algún resultado para ello. Esto es un Burkina Faso, otra de las experiencias que dices, pues, ¿qué es lo que hay o qué es lo que nos perdemos o nos hemos perdido con esta falsa civilización, ¿no? Al ser civilizados hemos perdido a lo mejor los conocimientos, ¿no?, que tenía esta gente. Este señor tiene una gallina, que la corta el cuello y la tira. Y la gallina se va a 10 metros y empieza a cantar hasta que la gallina vuelve así arrastrándose y muere dentro de un círculo de ceniza que él ha preparado. Eso es un trabajo que le había encargado un conductor, la mala suerte o el mal de ojo o todas esas cosas que dicen no existen, pero claro, cuando alguien tiene un mal de ojo, lo primero que hacen es contratar a otro brujo para que luche contra ese mal de ojo. Y al final, lo normal, fíjese, viendo estas cosas, lo normal es que los dos hechiceros terminen mal. Y termine uno con un ojo mal, con un ojo herido, el otro termina cojo, se terminan marchando del pueblo, al final los dos. Dices, ¿que pasa algo? Por supuesto. ¿Que pasa algo que no puede explicarnos la ciencia? Pues claro que sí, que es así. Eso no lo vamos a dudar nunca, porque eso, gracias a Dios, a Alá, a Buda, a quien sea, la ciencia no puede explicarnos todo. Los caminos por África, bueno, aquí con los tuareg, son otro mundo, otra parte también de África Occidental, no tienen patria ni bandera, se les considera lo romántico, ¿no? El tuareg, las películas, todo esto, estos grandes hombres. Pues los tuareg eran los cazadores de esclavos, eran los que en el tiempo de las pirámides eran los que cazaban a los hombres para construir las pirámides. Y ahora no tienen patria ni bandera, ni quieren obedecer a nadie, viven en la montaña, no tienen pasaportes. Es el último pueblo libre. Vamos, la espada que lleva este señor, esa la tengo en casa y se escribe todavía y se lee todavía en la espada hecha en Toledo, ¿no? Y están vendiéndolo todo, venden las espadas, venden todo, el alma, pero son libres, que al fin y al cabo es lo único que no se puede comprar con dinero. Aquí estamos en un poblado, en el norte de Burkina Faso, en donde iban a celebrar una ceremonia. Y enseguida sacan los engungus, los muñecos, ¿no? Los muñecos, los fantasmas. Sacan los fantasmas a danzar después, porque aquí una ceremonia no es llegar a decir, buenas, vamos a hacer una ceremonia y a ver qué es lo que pasa y lo grabamos, filmamos todo esto y tal. No, llegas allí, te puedes tirar 2 días, 2 noches hablando con ellos, tenemos que reunirnos con tenemos que pensar, no hay prisa, es otro mundo hasta que te pueden permitir, claro. Hay que tener esa paciencia que muchas veces cuesta, pero merece la pena. Los resultados que vemos luego merecen la pena. Los bailes, los sacrificios que hay después también con esto y lo que se mueve en esos ambientes. Lo principal es notar o tener esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad de notar, porque hay mucha gente que puede viajar, llegar a estos sitios y decir, esto que son 2 tíos ahí moviendo un jarrón o 3 tipos bailando. No. Si tienes sensibilidad notas que se mueve algo ahí, las energías, lo que se mueve, lo que hay, cómo llegan ellos al trance, ves que está pasando algo, ves que hay algún poder que tú no controlas, como los poderes de la naturaleza, que es lo que ellos realmente manejan y controlan. Lo que manejan es esto, o los amarres, o controlar a un cocodrilo. Estos cocodrilos son salvajes, viven en el lago, aquí simplemente le sacaban un trozo de carne y el cocodrilo venía a comerse el trozo de carne. Solo se podían bañar la gente de ese pueblo, se podían bañar en el lago. Nadie podía coger agua a ese lago porque se lo comían. Es tremendo e inexplicable, pues también. Pero sigue mostrando más cosas de lo que nos oculta el continente negro, que dicen que ya está todo descubierto, repartido, pero todavía nos oculta muchas cosas que no hemos llegado a ver y lo que salió de allí. En los funerales, los tremendos funerales aquí, no es que le den la gracia al muerto, es la nueva vida. Como en todas las religiones, se sigue pensando en un funeral vudú, se sigue pensando que van a otro lado, que se van a otro lado, que hay otro camino. ¿Por qué todos piensan lo mismo? Hay mucha gente que no cree en nada, que no pues, lo triste sería eso, ¿no? No creer en nada, decir, joder, es triste que se acabe esto, que es tan cortito, que es solo un paso, que tenemos 1000 cosas por ver, por aprender y que se nos acabe, pues ahí estamos fastidiados.
Por eso incluso es hasta más fácil creer o no querer mirar o mirar para otro lado. Muchas veces es más fácil. Aquí una hechicera con un niño que no veía, y bueno, aquí con la música, lo que se crea ahí, que se recrea el ambiente, van hacia la selva a curar a un niño que tenía una ceguera pues por parásitos y por todas las porquerías que salvó al primer mundo, que nos salvó en su día, que fue la higiene, ¿no? La higiene nos salvó al primer mundo, pero aquí no existe. Y, por supuesto, esas heridas, el niño terminó viendo simplemente con limpiarle, con una especie de ajís, de pimientos, limpiarle los ojos, limpiarle al padre, y los cánticos, y que se creía al 100%, la fe que nos mueve las montañas a nosotros y no se las va a mover a ellos, o sea que, y no tienen... Estos los pigmeos, estos son pigmeos en Camerún, también bailan para llamar a los dioses, para esos dioses que venían de arriba, vienen del mismo sitio, todos piensan que vienen del mismo sitio. No sabemos por qué, pero lo mismo de aquí que en América, que en Siberia. El chamán, la palabra chamán viene del siberiano, shaman, el que controla la energía. Y al fin y al cabo, si no crees en nada de todo esto que estamos viendo, de cosas que ves, terminas creyendo en eso, en la energía, sí se termina creyendo. Yo solo creo en lo que veo, yo no creo en nada ni en iluminaciones. Lo que pasa es que he visto cosas muy extrañas, ¿no? He visto cosas como gente que de estar sin poderse mover, estar con muletas de estas de madera y después de pasar por un chamán o pasar por un brujo o hacerle un trabajo, ese señor salía andando. ¿Que se lo había creído y era su gestión? Bien, lo podemos creer, que es la explicación que nos van a dar siempre los científicos. Pero, por ejemplo, yo vi en el Amazonas, he visto matar a un perro cantando, sin tocarlo. Es que eso lo puedo hacer con una persona, me decía el brujo. Y me lo demostró, digo, bueno, el perro no sé yo qué puedes hacerle, esto lo puedes hacer con otro animal, con una gallina, sí, pero automático. Digo, esta noche, la gallina la compré yo y la llevé yo, porque esa gallina podía estar a punto de morir, claro. La llevé yo. Nada más verle, una gallina la pones aquí y sale corriendo. La gallina se quedó ahí plantada y mirándole, sin moverse. Empezó a cantar y a los 30 segundos la gallina echaba sangre por el pico y murió. Dio 2 aletazos y se murió. ¿Que le había convencido, que le había llegado a hacer creer a la gallina que él tenía poder? Pues lo veo difícil. Seguimos por los caminos africanos, por los ríos secos, porque África se muere. Esa es otra de las cosas que no se quiere ver. Aquí estamos intentando... que África se habla mucho de ONG, se habla mucho de ayudas, pero África se nos muere, África se está secando, el lago Chad, todo se está quedando en tierra baldía, no hay solución y mucho menos ayudas, aunque al final con este mundo, con esta historia que estamos creando, ¿no?, de mundo, los únicos que van a terminar viviendo son ellos, porque ellos no necesitan nada para vivir, porque no les damos nada. Yo he visto en el Zaire las latas de ayuda de UNICEF o de cualquier otra ONG vendiéndolas en las tiendas, con lo cual no les damos nada, que eso es lo más triste. Y sacarle pues todo lo que podemos. Allí llegan misioneros, llegan religiosos y que, claro, yo les preguntaba, digo, pero ¿qué le vais a quitar a esta gente si no tienen nada? Dice, hombre, si tienen 3 gallinas me llevo una. Ese es el cambio, o es el baremo por donde se mueven estas cosas. Entonces en Abomey está en República de Benín y es la capital mundial del vudú, ¿no? Estos son los famosos engungus, que si te tocan te llevan al mundo invisible. Son los muñecos con el tipo de caurís, el tipo de conchas, todo eso blanco que llevan es un tipo de caurís, que es lo que se ha utilizado en África desde el principio de los tiempos como moneda. Eso era la moneda de cambio, era la moneda y lo que daba el valor a las cosas. Por eso estos trajes son tan valiosos. Dentro, ahí no nos cabe duda que hay una persona que bailan en la ceremonia y todos se apartan para que no les toque, porque si les llegase a tocar se los podía llevar al mundo invisible. Ahí estoy con ellos, que dices, bueno, ¿por qué se llega a tener ese miedo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Si son 4 muñecos que los ves así en frío, estás en Abomey, estás en un sitio perseguido por la policía, no puedes hacer nada, estas cosas no se pueden grabar, ves las cabras, los animales que tienen allí para el sacrificio, está todo vacío, no ha entrado nadie todavía, no ha aparecido nadie para las celebraciones o para las fiestas, y las cabras están temblando de miedo, los animales están temblando. Son mucho más sensibles que nosotros, o por lo menos no han perdido lo que nosotros hemos perdido, esa sensibilidad o ese aprender, ¿no? Este es el brujo que entra en trance y se queda ciego. Empiezan a salirle como sangre por los ojos, no ve, y le tuvieron que poner el pañuelo en la cabeza y era uno el que estaba ejecutando la ceremonia. Todo esto va con músicas, con ritmos, con tambores,
que no es que te lleven al éxtasis, lo que te llevan es al miedo total, porque sabes que aquí la gente, bueno, lo registran antes de entrar a cualquier ceremonia vudú, te registran para que no lleves armas. Y ves a la gente que se empieza a morder el labio, empiezan a sangrar mientras bailan o a hacer actos de faquirismo sin sentir dolor. ¿Sugestión? Pues yo no lo sé, pero yo solo sé que lo que vi allí, que luego cuando salíamos se dejaron los cámaras, con el ambiente que había, se dejaron el generador, los cables, tuve que entrar después a por ello a buscarlo para no dejarlo allí tirado, y bueno, ya estaban en su mundo, ya estaban en su historia, todos poseídos, tipos caminando por el fuego, algo que no puedes darle una explicación lógica. Aquí tienes más sacrificios en Benin, mientras tocan palmas, cantan. La sangre, que siempre la sangre toque el suelo, no sea la sangre humana, que sea la sangre de animales. Tú quieres algo o quieres amarres, cualquier cosa también, que son los amarres de amor, es otra de las cosas que también lo trabaja mucho el vudú. Les contaré un poco más adelante uno buenísimo. Este es el brujo, ahí le tienen otro brujo en Abomey, ahí le tienen con otra mirada especial. Son gente, yo no lo dudo, que son gente especial, tocadas por el mal, o ellos mismos son el mal, ellos mismos son el mal. Luego hay que salir de allí, acampar en mitad del campo, donde sea y donde puedas estar. Ya íbamos a entrar ya en República, lo que era la República del Alto Volta, y no había manera de entrar por las aduanas. Tenías que pasar 2 o 3 días, volver otra vez para atrás y esperar que cambiara el turno, porque ese que estaba ya no te iba a conceder visa ni te iba a permitir entrar, y te tirabas 2 o 3 días, lo que hiciera falta, viviendo en un poblado lo más cercano posible, pensando, para que pensaran ellos que te habías marchado, y poder intentar de nuevo entrar. Pero vamos, como siempre, si todo lo que te propongas en esta vida se consigue, es como el miedo en estas cosas. ¿Tienes miedo? Por supuesto, hay que tenerlo. Hay que tener miedo, pero lo principal de tener el miedo es superarlo. El ser capaz de superarlo y de salir de eso y decir, bueno, pues ahí estoy, lo he hecho. Luego los brujos, tengo cola de ellos en cuanto a los que me han dicho que me apareceré en tus sueños por las noches. Yo siempre les decía, pues tienes ahí una fila inmensa de brujos esperando, ya te puedes ir poniendo para que te toque algún día el turno de aparecerte en mis sueños. Pero es que ha habido por lo menos 3 que sí se han aparecido. Estás durmiendo en una tienda de estas y oyes al Señor por detrás, con una sacapa, con unas hojas secas cantando. ¿Qué haces? ¿Me quieres dejar dormir? No, estoy entrando en tus sueños, te decían. Dice, bueno, pues es un poco espeluznante por las noches, después sobre todo de lo vivido y de lo pasado. Y el viajar es que es tremendo, no hay medios, no hay nada, y con lo que hay, este coche tenía roto por dentro toda la salida de escape, toda la porquería de la carretera entraba dentro del coche, aparte del humo, pero eso o no podíamos ir. En Ouagadougou, en la capital de Burkina, solo había 2, uno que estaba más o menos como este y este que estaba hecho polvo. Pero el otro no te lo alquilaban, ya que lo ibas a destrozar, te alquilaban lo peor. Eso es el final de un día de pistas, de carretera, con los ojos cerrados del polvo, de la porquería. Eso es después de un día de camino, llegando a Cotonou, a las playas de Benin, sitio de los más mágicos del planeta. De las playas de Benin entramos por el río Mono, donde subían los primeros cazadores de esclavos, los tuareg. Hace miles de años entraban a buscar por ahí a los esclavos, a cazarlos. Y aquí es donde nació el vudú, en Jebe, en este pueblo. En este pueblo nació el vudú y empezó hace 7000 años. Fue complicado, claro, ves las casas de adobe, las ves construidas, ves que son como casas con muñecos dentro, con muñecos de vudú hechos de barro. Son los muñecos reales que han existido desde hace miles de años. Costó un montón poder hacerlo, poder grabar y que pudiéramos hacer allí una ceremonia vudú, porque claro, ellos no lo entienden, jamás van a entender, ¿qué voy a hacer algo si no es para pedir? Si esto tiene que ser con algún fin, si no, esto no lo podemos hacer y no nos servirá para nada. Aquí tienes a un señor que se acababa de tragar un montón de cristales de una botella machacada y aquí le tienes sin dolor ninguno. Luego había otro que cogía un cuchillo hirviendo que lo tenían metido ahí en carbones y se lo ponía en la lengua, salía humo, olía carne quemada y él no sentía dolor. Están en otro mundo, pero en otro mundo sin tomar nada, que eso es lo que nos sigue dando la vuelta. Luego ahí atándose espinos de cactus, atándose cactus y clavándoselos en el cuerpo. Pues en los ambientes, la verdad, y les ves a esta gente ahí, les tienes mal comiendo, todos están más fuertes que Tarzán,
Es otra raza que ahora veremos cuando vayamos a Nueva Orleans, que ya se encargaron de mejorarla, ¿no? En las plantaciones. Juntaban al negro más fuerte con la negra más fuerte para tener al negrito más fuerte, para ir creando raza gratuita, que de ahí vino la riqueza de los estados del sur, ¿no? De Estados Unidos, y la guerra, porque no querían soltar jamás, querían soltar aquello, soltar una mano de obra gratis, que era lo que les hizo pues, los más ricos del mundo durante aquellos años. Eso y la brujería que llegó también. Los ritmos, la música, todo suena en el río Mono, en Gebe, suena bossa nova, suena música brasileña, lo que te enseña o te demuestra que todo viene de ahí. Todo vino del mismo sitio, todo vino de Brasil, todo vino ha ido a Brasil. Ellos son los que enseñaron la música y es lo que sigue sonando hoy. Es otra de las cosas que decir, no, es que son los mismos. Y los cánticos milenarios por eso son los mismos, porque son estos los que estuvieron allí. Estos engungus son diferentes aquí en Gebe. Estos dan vueltas, estos son muñecos que van dando vueltas, llamamos muñecos, ellos les llaman fantasmas al engungu. Este está con una vara aquí para que la gente no se acerque y no los toque, porque ya sabemos el peligro de tocarlos, ¿no? El marcharnos al mundo invisible en cuanto nos rocen. Pueden tener estos muñecos cientos de años haciendo lo mismo. Y solo lo hacen en las fechas en que tienen que hacer el trabajo para alguien o para acabar con alguien o para que ese alguien deje de molestarles o cuando desaparece, porque siempre que desaparece alguien en un pueblo de estos que se lo puede haber comido un león, siempre es que se lo ha llevado el demonio, ¿no? Se lo ha llevado el demonio en esas selvas que te dicen cuando entras, que hay como pisadas al revés, que es el demonio, el supai, el que te engaña y parece que es que está caminando hacia la selva con las botas, cuando lo que hace es llamarte y una vez que entras ya no sales de allí. Como siempre piensan que ha sido a través de eso, por eso se saca la ceremonia, por eso se saca los muñecos vudú, los engungus, y se intenta hacer daño al demonio, que para eso salen, si no, no los sacarían de donde los tienen. Todos les dan las gracias, todos estos después de haber hecho los actos de faquirismo, y les hacen sus peticiones a los muñecos, a los poderes, a los grandes poderes, que al fin y al cabo son los que los tienen. ¿Por qué? Porque lo han demostrado, porque lo han visto. Si no, no están ahí delante del muñeco y estarían pidiendo, haciendo faquirismo para tener algo que ofrecer, ¿no? Si lo están ofreciendo es porque saben que esto es verdad. Muñecos espectaculares, que dices, bueno, no puede haber otra manera de hacerlo que sea o como artesanía, porque luego lo que ocurre con ellos es impresionante, que lo vamos a ver. Un poco más adelante vamos a ver el poder, o al menos el poder que tienen, pero el que vimos nosotros que no podíamos explicar con este tipo de engungus, ¿no? Dice, bueno, está claro, es un señor dentro, metido y dando vueltas y ya está, ¿no? Bien. Estos son los brujos, que esos bajaron de la montaña para la ceremonia, esos viven apartados, estudiando la naturaleza, escuchando la naturaleza y haciendo rituales y controlando los venenos, que es lo mismo, que al final el poder es eso, es el control del veneno. Pues aquí, después del baile, se levantan uno de los muñecos, no hay nada. Dice, hombre, no hay nada, y hay una especie de altar ahí debajo, el muñeco se ha parado, un pequeño altar. Dices, bueno, ha salido por detrás una persona corriendo, se ha escondido y por eso no lo hemos visto. Pero es que hubo más movimiento, lo volvieron a tapar, lo destapan en otro muñeco y encontramos una especie de demonio. Esto está grabado en vídeo y moviéndolo cuadro a cuadro, no se ve, cuando se para, deja de bailar, no se ve a nadie saliendo por debajo o por detrás del muñeco. Se ve que debajo había esto un fetiche, lo que le llaman ellos, un fetiche vudú. El poder, el demonio del poder del vudú es lo que había debajo. Luego lo vuelven a tapar y automáticamente no ha llegado a tocar el suelo otra vez la tapa del engungu y se empieza a mover otra vez y empieza a bailar. Dices, vale, ¿nos están engañando? No son tan listos para engañarnos, sobre todo cuando estábamos todos pendientes de que allí iban a hacer algo, iban a salir por algún lado o iban a prepararlo. Y lo que les digo, en el montaje, cuadro a cuadro, jamás vimos nada moverse por el otro lado. Siempre, con lo de las ceremonias, siempre tienen a la mujer y a la mujer joven, siempre los sacerdotes siempre aprovechan esto, pues bueno, como en casi todas las religiones. Y aquí en el templo de Obá, la reina vudú en África, miren también el tipo ese que tengo detrás, la mirada que tiene, ese es el guardián del templo de Obá.
Es otro, parece otra cosa. Cuando se le ve ahí con el pantalón bajado y mirándome, pues dices, bueno, no está nunca, uno está tranquilo al 100%, no está uno al 100% nunca, pero bueno, vamos, claro, yo lo había visto, el otro detrás, digo, Dios, pues nada, vamos a ver si salimos pronto, o pronto y bien. Dentro del templo tiene las serpientes sagradas, porque Obá también vamos a ver unas cosas en Haití muy interesantes sobre la gran serpiente africana, porque de ahí salían por Dakar, por la isla de Gorée, salían los esclavos desde la casa de la puerta sin retorno, donde estaban esperando los barcos, es una isla que está rodeada de tiburones en Gorée, y por ahí salían al barco y ya no volvían a ver más su continente, su tierra ni sus antepasados. Esa era la salida de los esclavos. En barcos en los que cabían 200, metían 400 esclavos, porque iban a morir la mitad en el camino. Bueno, tenían que tener un peso mínimo de unos 60 kilos para aguantar la travesía, es lo que calculaban. Y no importaba meter más porque morirían y lo que llegara iba a ser, pues eso, puro beneficio. Esto es santería cubana, que fue una de las mezclas de aquellas religiones que venían de allí, de África, que venía del vudú, venía vudú, venían otro tipo de religiones que eran capaces de mezclarse con lo que había. ¿Y con qué se mezclaba la santería? Pues con la religión católica, y sobre todo había una religión en el Caribe que era la de los indígenas caribes, los nativos del mar Caribe, que eran caníbales. Y claro, esos caníbales les cuentan la religión de Dios, de tomad en la misa, lo de tomad mi cuerpo y bebed mi sangre, y ya ellos empiezan a hacer ese cáliz de mezclas de religiones y terminan convirtiéndolo pues en todas estas cosas, santería, los palomayombe, todas estas cosas que hay todavía en Cuba. Aquí ven una mujer mayor, fuerte, y la ves subir y trepar ahí sin tirar absolutamente nada y sin tomar nada, solamente tenía un puro, lo encendía, cantaban, bailaban y estaban pidiendo también para esto en santería, estaban pidiendo para la salud, que muchas veces lo piensas o ves lo que ocurre aquí, ¿no? Si allí el 90% de las ceremonias que veas son mentira, están preparadas y están hechas pues para sacarte el dinero. Un buen brujo, un buen hechicero, no pide, casi nunca pide dinero. Imagínate si allí son el 90 o 99% son mentira, imagínate aquí cuando te vienen a hacer las limpiezas. Cuando te vienen a hacer las limpiezas, y claro, es como la del timo nigeriano, dice, bueno, ya me he gastado 600 euros y me pide otros 500. ¿Qué hago? ¿Pierdo los 600 o le doy otros 500? Y terminan dándole otros 500, y cuando le da los 500 ya tiene 1100, y te dice que tiene que hacer otra limpieza. Esos son los trabajos y los grandes engaños, ¿no? ¿Que haya alguien con poder trabajando aquí? Pues lo veo complicado. Hombre, yo he visto a brujos, los he recibido del Amazonas, cuando venían aquí a España, iban a trabajar a Marruecos, eran brujos para Hassan II, venían con sus botes de ayahuasca, con todas sus cosas, y pasaban por la aduana y nadie les paraba. Y luego tenían el jet privado que se iban para Marruecos a trabajar para Hassan II, porque es otro de los lugares del mundo donde más brujería hay, en el norte de África. Pero ahí lo puedes ver cómo trabajan, cómo se mueven, todo con los santos detrás, todas las protecciones. Y en magia negra también tenemos siempre el Sagrado Corazón, está detrás. Si entras, bueno, no les digo que cualquiera vaya a entrar a una sala de brujería de magia negra, pero siempre que entres en una sala de brujería de magia negra está el calendario del Sagrado Corazón de Jesús, porque no es que sea un cuadro, es el trozo que viene en el calendario, lo tienes recortado y puesto allí detrás. La posesión absoluta, los cambios de carácter, de palabras, de tono de voz, todo eso es automático y lo estás viendo. Pero esto, bueno, puede ser unos cambios, pero cuando una persona te habla en otro idioma, dices, algo empieza a pasar, otro tipo de santería. Lo mismo con el humo. El humo siempre es la unión entre el mundo visible y el mundo invisible. Por eso se trabaja con el humo. Dicen que es lo que te abre el puente para ir al otro lado. Pero vamos, yo he pasado el puente alguna vez y no vuelves por el humo, vuelves de casualidad. Es la realidad. Cuando pasas a esos lados o te metes, ya no en las camisas de 11 varas, que ahí entras muchas veces, pero cuando ya entras en el siguiente paso, el siguiente nivel es muy peligroso en cuanto te metes en magias, porque lo que no nos debe de caber duda a ninguno es que existen.
Es que existe o existe algo, existe esa energía negativa que ellos dominan y tú no, y estás vendido. Tuve una experiencia con el ayahuasca, que fue otra de las grandes, de las varias veces que le he probado el ayahuasca, pues ha habido experiencias mortales, claro. Si le he tomado 10 o 12 veces, he tenido 4 o 5 mortales, ¿no? Con eso siempre vomitas o sales. Pero en una de ellas el chamán me dijo, ¿quieres que salgamos de aquí? Estábamos en Loreto, en Perú, en la mitad de la selva, en una cabaña, éramos 4, me agarró del brazo y le dije, por supuesto, me agarró del brazo y yo me estaba viendo a mí y a los otros 3, estaban allí abajo y yo estaba en otro lado, había conseguido salir de ahí. Salí y volver costó casi 2 días de despertar y de saber quién era y dónde estaba y cómo tenía la cabeza. Me llegó a preguntar el chamán, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? ¿Qué es lo que quieres que haga? Digo, ¿qué quiero que hagas? Que traigas a un exorcista, que esto no me lo arreglas, así de fácil. Esto es en Palero, en Guanabacoa, esto es en el barrio más mágico de La Habana. Aquí sí se mezcló el palo mayombe se mezcló con el vudú y con las religiones africanas más oscuras. Aquí sí que es complicado entrar, grabar y salir, ¿no? Aquí están todos totalmente poseídos desde el minuto uno. Y lo mismo, sin tomar nada, se les van los ojos, se les va la mirada, los cantos, los bailes, todo. Todo es algo que te lleva a un mundo que no sabemos si existe, pero que de momento esto sí nos lo enseñan. Y estamos en La Habana, donde es difícil conseguir comida para ellos, y ahí manteniendo 2 Doberman, 2 perros que pueden comer más que una familia. Y un palero no tiene problema porque trabaja con el mal, y trabajando con el mal ya se sabe. Entrar a trabajar con el bien hay que ganarlo siempre, ¿no? El bien no te lo dan, no te lo regalan nunca. Pero entrar a trabajar con el mal mañana, tú quieres trabajar mañana con el mal, mañana estás trabajando con poder y pagando su precio, por supuesto, que aquí nada es gratis, y menos esas cosas como toquemos el lado oscuro. Y Haití, esta es la bahía de Haití, de Puerto Príncipe. Fíjese lo primero que veían los esclavos cuando llegaban a Haití. Ellos se daban cuenta que esa bahía era la cabeza de una serpiente con la boca abierta. Obá, la reina del vudú, ellos lo sabían, se daban cuenta. Ahí se unía su religión, las religiones de allí, la religión católica y lo peor de todo, el odio al hombre blanco con toda la razón del mundo por todo lo que se les había hecho. Y luego Haití ha seguido adelante, pero ha seguido con los mismos problemas, porque nunca le ha perdonado el ser civilizado, nunca le ha perdonado que fueron los primeros que iniciaron la revolución para acabar con la esclavitud. Iniciaron la revolución que terminaron firmando en un pergamino la libertad de Haití, en un pergamino hecho con la piel de un general francés, con una bayoneta como pluma, y con sangre escribieron la libertad del país, que hasta el día de hoy pues ha ido pues de mal en peor, con peores presidentes, y sobre todo dicen que es el país más pobre del mundo y más peligroso, que según la CIA, campeones del mundo de secuestros y de robos y asesinatos. Pero bueno, hay muchos más, no nos olvidemos de El Salvador, de Colombia, no nos olvidemos de muchos sitios complicados, o Venezuela, que yo creo que les puede ganar con mucho ahora mismo. Una ceremonia vudú real con lobo en las montañas haitianas, en las fronteras con República Dominicana, que todo es tan maravilloso. Dices, ¿por qué? Tenemos Haití a un lado, todo miseria absoluta, no hay absolutamente nada. República Dominicana, al otro lado el paraíso del turismo, hoteles, todo es maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Volvemos quizá a eso, a que no se les ha perdonado lo que son o lo que hicieron. Lo que hicieron simplemente pelear por la libertad, y no hay nada peor que pensar, porque ahí es donde puedes hacer daño. Por eso todas las dictaduras o todo lo que se basa es en la incultura, la pueden basar en la incultura, si no es cuando se pueden dar por perdidos. Dictaduras de cualquier lado porque son todas iguales. Este es lobo, ahí tiene la cara, es el bokor, vudú, tiene la cara atravesada con alfileres. Este es el hombre que se clavaba machetes, se clavaba de todo, no sangraba, con heridas abiertas. Y lo que pasaba esa noche allí,
ese ambiente, eso que se movió, cómo caían todas las cosas, todo lo que había, tienen como altares, tienen las figuras esos religiosas, todo cayendo al suelo sin tocarlo nadie, todos poseídos. Bueno, estamos en una posesión total y absoluta. Y verle a este tipo de noche, esto es con un flash, pero verle allí con la luz de una vela, pues bueno, pues no era para enamorarse, desde luego. Pero era complicado porque era un tío y no pidió nada. Este no pidió nada. Mira, vamos a hacer esto, queremos grabar. En esta ceremonia, que fue de las primeras que hicimos allí, el cámara me dejó la cámara en el suelo y me dijo: a mí esto me pone muy nervioso. Y no es que se fuera, es que se vino para España directamente con estas cosas. O sea que son cosas que impresionan muchísimo. Y ahí bebiendo una especie de ajosacha, que no es licor, es un licor a base de unos ajos súper fuertes, que bueno, lo que te tiene que dar no al cerebro, te tiene que dar al estómago, porque es increíble, lo he bebido y no hay quien se beba más que te lo bebas. He bebido muchas guarrerías en mi vida, porque siempre para todo esto lo he probado. Me hablan de peyote, de ayahuasca, San Pedro, de todas estas cosas, la ajosacha. Bueno, yo sí les hablo y les digo lo que es, pero les digo lo que es porque lo he probado. Yo me tomo el ayahuasca y te da qué sabe. Digo, hombre, pues el ayahuasca sabe a tragarte la muerte. Es la única expresión. Está amargo, está dulce, está tal. No, es tragarte la muerte. Y estas cosas es lo mismo. Cuando tragas estas cosas, dices, acabo de meterme algo dentro que no es de aquí. Esto no es un sabor. Esto tiene algo especial. Y por supuesto que lo tienen. Y aquí, bueno, ya, como era todavía más bruto, más poderoso, los sacrificios los hacía pues con los gallos, arrancándoles la cabeza de un bocado, y luego se bebía la sangre. No me extraña que se fuera el cámara, pero vamos, yo no me fui porque no podía, pero no me extraña. Ahí le tienen, le acaba de arrancar la cabeza, pero era un brujo poderoso, hablando en un francés perfecto, cuando malamente hablaba un criol, que es una mezcla de español con todos el lenguaje nativo, y no había quien le entendiera hablando, y hablaba un francés perfecto cuando estaba poseído. Le había poseído un espíritu de un general francés, que es lo que él nos contaba. Y luego, bueno, pues sí, dices tragafuegos. En otras ceremonias de este tipo no son tragafuegos, son gente que se pueden quemar y no pasa nada. No se enteran de lo que está pasando cuando están cabalgados por el espíritu o están pidiendo en el trabajo que alguien, hacerle el mal a alguien. Porque en esta ceremonia, hubo una que fue buenísima también. Bueno, buenísima dentro, lo cuento ahora es buenísima. Allí fue pues para morirse. Un señor que era bocor, allí en Haití, y tenía una hermana que trabajaba en Estados Unidos. La hermana trabajaba en Estados Unidos y tenía un jefe que la estaba acosando, que la estaba agobiando, y había ido allí a Haití a que le hicieron una ceremonia a su hermano para acabar con ese hombre. Por eso les digo lo de creer y no creer. Se hizo la ceremonia, fue de las buenas, porque ya después de ver tantas, ya sabes por dónde vamos bien y por dónde no vamos, ¿no? Una ceremonia de las buenas, y era cuando empezaban los correos electrónicos, empezaban estas cosas de poder tener un poco de sentirlo y tener contacto con la gente. 10, vale. Bueno, pues esta mujer la manda un correo electrónico con unas fotos de las que habíamos hecho allí, y le digo, ¿cómo van las cosas con tu jefe? ¿Qué tal está todo? ¿Cómo te encuentras? Me dice, yo perfectamente, no tengo ningún problema, mi jefe ha muerto. O sea que ahí vamos. Ceremonias, voy a correrle un poquito porque nos quedan 10, pero es que hay cosas interesantes que les quiero contar, al menos de las buenas. Esta es la mujer que vivía en Nueva York. No me acordaba yo que estaba aquí. Que le estaba acosando, y porque me acosa el jefe, mi hermano te va a matar. Y ya está, o la van a despedir o lo que sea. Estaría sin visa, lo que sean. Y consiguen que les maten. Este estaba pidiendo lo mismo, que tenía una novia que estaba con un marido y que quería que muriera el marido. Le están haciendo el trabajo para que muera el marido. Aquí no vale, pues que le deje, que yo la quiero más. No, que se le caiga la cabeza cuando se acueste esta noche. Eso es el vudú. También, bueno, le costó, ¿sabes? Estas son cosas que pasas también, que te da la risa cuando no te da
el más miedo. Cuando empieza a morderle, bueno, el gallo tenía más años, vamos, que podía haber hecho la mil el gallo. No había manera de romper el cuello. Mordía, digo, le deja los dientes, se deja los dientes, al final fue a por el cuchillo, pero bueno, esta es cuando llegamos al siguiente paso, cuando llegamos al paso del vudú en Nueva Orleans. El vudú en Nueva Orleans fue increíble, porque fue la mezcolanza con lo del algodón, los campos de algodón, todos los que llevaron esclavos, que además venían del Caribe, eran de segundo viaje, ya venían con toda esa religión, con todos esos cambios, ese odio al hombre blanco, llegaron aquí. Y esto es que es muy interesante, eso quería contarles. Robert Johnson. Decían que era el mejor guitarrista de la historia. Eric Clapton ha hecho un LP dedicado a él, a Robert Johnson. Miren los dedos que tiene. ¿Qué dedos tiene? Hay 4 o 5 fotos de este hombre nada más, no hay más fotos. Con la mano, metía la mano por detrás, cogía la parte de adelante y los acordes le daba otra vuelta y parecía que tocaba con 2 guitarras. Era increíble. Yo les recomiendo escuchar alguna canción de él, el Me and the Devil, por ejemplo, El Diablo y Yo. Era mediocre cuando empezó a tocar, era un hombre muy mediocre, desapareció y a los 2 meses apareció en el delta del Mississippi siendo un virtuoso, el virtuoso de la guitarra. Mujeriego, tenía suerte con las mujeres, con todo el trabajo, las canciones eran todas maravillosas, todo lo que era capaz de hacer, y con ese desgarro de voz de Me he vendido. Bueno, si pueden, escuchen esa Crossroad de Robert Johnson. Son canciones que para escucharlas a oscuras están bien. Ves de todo. Pues bueno, este hombre, a los 27 años, estaba en una borrachera y le dicen, vete de aquí, que está el marido de una mujer con la que te estás tú liando y va a venir a matarte. Sal de aquí. Y dice, no, ha llegado mi momento. Es que le hemos visto echar veneno en una botella. Cogió la botella, se la bebió y salió y murió. Robert Johnson, con 27 años. ¿Pero por qué es importante los 27 años? Porque Robert Johnson inauguró la maldición de los 27 años. De Amy Winehouse, Jim Morrison, todos los que murieron, Janis Joplin, Kurt Cobain, de Nirvana, todos murieron con 27 años. ¿Qué significa eso? Que si vendes el alma al diablo para triunfar, tienes que morir. Yo no seré el que lo diga, pero causalidades sí existen, las casualidades no. Las causalidades sí existen en esta vida, y más en esta vida y en este mundo mágico. Bueno, y aquí estamos en la Nueva Orleans moderna, la Nueva Orleans moderna que hicimos los españoles, 50 años que estuvimos, porque se quemaba todos los días, eran 4 casas de madera, nosotros hicimos las calles, hicimos las casas de ladrillo, y claro, la famosa calle Bourbon, la de las juergas de Nueva Orleans, la calle Borbón, no Bourbon, es la calle Borbón, de cuando estuvimos nosotros. Pero bueno, la taberna más antigua de Estados Unidos, de Jacques Lafitte, de un pirata. Y Marie Laveau fue la reina del vudú en Nueva Orleans. Marie Laveau pues fue la que manejaba todo la magia, se alió con los blancos, trabajaba para los blancos, con ellos, y consiguió pues ser la reina más temida en Nueva Orleans. Hacía ceremonias en el bosque con una serpiente pitón blanca que se llamaba Zombie. ¿No se acuerdan ustedes de Abierto hasta el amanecer? Salma Hayek con la serpiente en la cabeza. Esos son los toques que dan en Hollywood para el que quiera ver. Para el que quiera ver, que vea esos toques de ese tipo, para que vean que está basado todo en algo. Marie Laveau tuvo 15 hijos. Ningún hijo, y ninguna le sobrevivió, llegó a la pubertad. Y se habla de ella que al final, lo que le ocurrió a Marie Laveau, estaba en una ceremonia, ya muy mayor, entra detrás como de un escenario, de una hoguera que estaban en la selva, y sale Marie Laveau con 30 años. Todos dicen, es la hija de Marie Laveau, es una de sus hijas, que es igual que ella. No habían muerto todas sus hijas, ninguna había llevado a la pubertad, y ahora resulta que era su hija. Pues a partir de ahí, cada vez que moría esa Marie Laveau, había otra Marie Laveau que está enterrada en el cementerio de San Luis, aquí en Nueva Orleans, cementerio que da más miedo de día que de noche. Yo pasé una noche allí y, bueno, yo creo que fue peor el día porque no hay nadie. Lápidas de 1775. Esta es la tumba turística de Marie Laveau, donde van a la entrada y van los turistas, le hacen la foto, la tumba de Marie Laveau. La tumba es esta. Esta es la tumba real de Marie Laveau dentro del cementerio. No tiene ninguna marca, no tiene ninguna señal, simplemente el iniciado, el que lo busca, o yo fui con la ayuda de la nueva reina de Nueva Orleans, de Camille
ahora la van a ver. Mire, aquí Simon, un niño, le dejan un cochecito ahí, ese coche no lo toca nadie, eso no lo toca nadie, nadie tocará eso, nadie se atrevería a tocar eso. Las casas, la Marylebone, casas de vudú en Nueva Orleans, hay que aprovechar todo es marketing y venta. Pero luego ya en casa de la nueva reina del vudú, fíjense aquí en la foto de la muchacha negra y el muñeco que hay al lado negro también. Parecido a ella, es un trabajo hecho por Emile, por la reina del vudú, con un muñeco parecido a ella. Esto sigue existiendo, tengo muñecos de estos, por supuesto, que siempre te dicen no los toques, no los traigas a casa. A mí basta que me digan una de estas para que tengo muñecos hasta de la Isla de las Muñecas, de todos lados tengo. Y estos son los trabajos que hace Emile, que es esta señora. Esta señora es Emile, la nueva reina del vudú, la que me facilitó la entrada al cementerio por la noche y la que me explicó muchas cosas del vudú. Esta venía de Benin, había matado a su marido, bueno, tremendo. Una de estas tremendas, siempre las reinas del vudú siempre tenían maridos que eran brujos también o hechiceros y terminaban matándolos a todos. Este era su padre en Benin, el padre de ella, y el marido, que terminó, dicen, no sé, salió un día al pantano y no volvió, que se lo pregunten a los caimanes, que sí sabrán dónde terminó él. Y esta es Emile de joven también. Todos los trabajos y todo lo que se hace y todo lo que realmente, todo se queda, no se puede quitar un trabajo, se queda hecho y se queda hecho para el fin de los tiempos, mezclas, ahí tienes Juan Pablo II, creen mucho en él, todos los de la religión vudú. Porque luego están los pantanos, no vas a creer, luego tienes alrededor de todo Nueva Orleans todo inundado, todo lleno de caimanes, las grandes plantaciones, la plantación del roble, donde trabajaban cientos de negros. Dice, claro, es que estaba la casa, esta casa maravillosa que vemos, y luego un jardín, siempre había un jardín maravilloso al lado, enorme, y cuando hablabas con ellos, dicen, no, el jardín es para que no llegara el olor de las cabañas de al lado, no nos llegara a las casas. Las cabañas eran estas donde vivían los negros, las familias vivían aquí, y el americano, como el marketingista de estos, pues nada, ha organizado, puedes dormir una noche en esas cabañas. Una noche en esas cabañas es para morirse, $200, pero puedes dormir, tienes un váter químico y una linterna de petróleo, y allí te dejan toda la noche. Más que suficiente para escuchar de todo, salir de allí diciendo, los mejores $200 empleados. Pero que vamos, otros 200 no van a ser. No van a ser que de aquí, la calle Royal, es una historieta, voy un poco deprisa, perdonen, la calle Royal 1140, aquí vivía Delfina Lalaurie, que a lo mejor han visto una serie American Horror History, que es una serie en que castiga a una mujer del siglo XIX, castiga a todos sus esclavos, les corta las manos, les corta los pies, tremenda, todo de hacerlos sufrir. Pues bueno, esta mujer, cuando entraba la policía en su casa, desaparecía, estaba embarcando hacia Europa, donde murió de vieja. Y esta casa, en todo el centro de Nueva Orleans, la compró Nicolas Cage. La compró en un precio de $12 millones, una burrada. Intentó pasar noches allí, vivir allí, hacer reforma. Nunca lo consiguió. La intentó vender por 2 millones, no la vendía, nadie quería esa casa. ¿Saben quién tiene esta casa ahora? Anne Rice, la de Entrevista con un vampiro. Fue la que la compró. El Nueva Orleans, y esto, bueno, ya terminamos. Esto es una foto mía de unos chamanes en México, están invocando a Quetzalcóatl, a la serpiente alada, y no sale nada en el vídeo que se graba. En una foto sale esto, sale la serpiente de fuego. ¿Qué es lo que nos demuestra? Pues, hombre, que podemos creer o no creer, pero que la realidad es que siempre hay algo en lo que debemos de creer y ser capaces de vivir o morir por ello. Porque luego los que no creen que hay nada después de la vida también nos dicen, no hombre, no, si esto solamente hay una vida no hay más. Pues es posible que solo haya una vida, pero una vida que la llevemos a cabo como queremos hacer, como queremos disfrutar y que seamos capaces de hacerla, sí podremos decir al final de nuestra vida, confieso que he vivido. Muchas gracias. Juan José Revenga, que yo creo que yo podría pegarme escuchándolo 3 horas, 4 horas, la jornada entera. Mejor lo hacemos en la barra de un bar. También. Pero fíjate ahora, como ha ocurrido con tus compañeros, tanto con
Miguel Aracil, con Antonio Puente Mayor, va a ser Juanma el que te haga entrega de un pequeño obsequio, un detalle, que también tiene mucho que ver con nuestro autor favorito. Nuestro autor, que es, en este caso, José Luis Munuera, que anda por aquí, que el año pasado nos habló de gárgolas y de cosas así, ¿verdad, José Luis? Y que de alguna forma también a ellos le tenemos que estar agradecidos.